Ahora le damos paso al camarada Miguel Cantos del Partido Comunista del Ecuador. Él es historiador y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista del Ecuador, director general del Instituto Cultural Nuestra América. 10 minutos, camarada. Muchas gracias, Brenda. Un saludo para todos y todas, camaradas, para nosotros desde el Partido Comunista del Ecuador. Es un placer poder compartir y analizar estos temas que son fundamentales dentro de la lucha popular en Latinoamérica y también desde las condiciones propias de cada uno de nuestros países. Más aún en ocasión de un aniversario más de nuestros compañeros fraternos del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Segundo, gran parte de las apreciaciones de los camaradas de los otros partidos que han planteado este análisis del fascismo. Creo importante para iniciar mi intervención es un poco dentro de este contexto de la caracterización. Creo que ahí es un elemento fundamental y me baso un poco en la caracterización que hizo la Internacional Comunista en los años 30, ¿no? Para plantear que el fascismo como una forma extrema de la dictadura del capital financiero. Y es que a medida que el capital enfrenta esta crisis económica estructural, los sectores reaccionarios de la burguesía recurren al fascismo para proteger sus intereses, aplastando violentamente la resistencia popular y destruyendo de esta forma cualquier elemento de organización política desde el contexto del obrero, del papel de las izquierdas. Y esta relación entre el fascismo y el imperialismo no es accidental, sino fundamental, como ya lo han planteado muchos compañeros, dado que ambos fenómenos derivan del mismo impulso del capital, la expansión, el control y la dominación. Creo que también es importante que el avance del fascismo en el siglo XXI, bajo estas nuevas formas adaptadas al neoliberalismo, surge en un contexto de crisis económica prolongada, de una creciente desigualdad y de un colapso de estas formas tradicionales, ¿no? De la representación política de la burguesía, donde este fascismo no ha desaparecido desde la derrota de los regímenes nazifascistas en Europa, sino más bien ha mutado y hoy reaparece bajo el disfraz de populismos de derecha, de nacionalismos autoritarios y de políticas xenófobas que principalmente encapsulan y tratan de destrozar el contexto democrático de lucha de los países latinoamericanos. Creo en este contexto también que este escenario, donde el imperialismo estadounidense juega un papel y un rol decisivo en esta preservación de las estructuras fascistas, exportando su influencia hasta los gobiernos latinoamericanos, no solamente a través de la promoción de golpes de Estado, como a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, sino también a través de otros procesos que hoy tratan desde la legitimidad de los estados promover un desarrollo de políticas que tratan de distorsionar el legado de los procesos progresistas, principalmente en algunos países latinoamericanos. Creo también que es importante analizar desde este contexto, ¿no? El papel de Lenin, ¿no? Cuando Lenin habla acerca en su obra del imperialismo, fase superior del capitalismo, cómo él advierte sobre la naturaleza expansiva del capital financiero y esta necesidad de recurrir a formas de control violento para salvaguardar los intereses ante la resistencia de las clases subalternas. Esta dinámica continúa hoy en el siglo XXI, como se observa en las políticas intervencionistas de Estados Unidos en América Latina, que han respaldado las dictaduras militares, que han respaldado los regímenes neoliberales autoritarios, que han respaldado los movimientos políticos que comparten características fascistas, principalmente de estos partidos de extremas derechas, quienes están a favor del militarismo, del racismo y de la represión de las fuerzas populares. En el contexto ya netamente ecuatoriano, el gobierno de Daniel Noboa parece encarnar aquellas tendencias neofascistas que se manifiestan a través de diversas políticas represivas y de una evidente falta de compromiso con los derechos sociales. El autoritarismo que ha caracterizado la administración de Noboa se percibe en la actualidad claramente como parte de esa imposición de medidas económicas draconianas que benefician a las élites económicas, mientras que el pueblo enfrenta severos recortes de servicios básicos como la energía eléctrica y la salud pública. El proyecto de Noboa hoy podemos nosotros caracterizarlo con esos elementos propios de un régimen de carácter neofascista, donde el Estado no solo es incapaz de detener la creciente ola de criminalidad organizada y violencia generada
que aterroriza el Ecuador, sino también que se percibe como un cómplice de su perpetuación al no adoptar políticas públicas efectivas para proteger a la ciudadanía. Este panorama de inseguridad y desprotección se ha venido exacerbando por una clara inoperancia del sistema judicial, pero también por la represión de cualquier otra forma de disenso social, lo que hoy fortalece aquella percepción de que estamos frente a un gobierno que no responde a las demandas populares, sino a los intereses del capital transnacional. Y a nivel global, el fascismo contemporáneo no se circunscribe únicamente a los actos de violencia y opresión, como en el caso de Israel que lleva a cabo en Oriente Medio, sino que también el fascismo se ha extendido en esto, ya en el caso de Latinoamérica, hacia los tentáculos, que trata de aterrorizar a Venezuela y a Colombia, que hoy han sido blancos de las agresiones de carácter neofascista. Pero también creo que es importante que analizar que cómo este fenómeno global puede ser interpretado a partir de las reflexiones de Theodor Adorno, quien en su estudio sobre el autoritarismo y el fascismo subrayaba, ¿no?, la incapacidad cognitiva que muchas personas desarrollan para comprender la compleja red de causas que explican su situación social. Adorno denominaba este fenómeno como una personalidad autoritaria y protofascista, que es incapaz de aprender críticamente su entorno social, lo cual lo lleva a aceptar de manera crítica el relato simplificado y violento de la realidad propuestos por los regímenes fascistas. Creo que es importante analizar de esta peculiaridad, ¿no?, del tema de la identidad, de la ideología y de la cultura, porque es de alguna manera como hoy se está movilizando el neofascismo en la América Latina, principalmente en algunos países, para tratar de inmovilizar a los sectores populares, ¿no? Y cómo a partir de esta tendencia cognitiva que ya nos hablaba Adorno, se trata de explorar esta profundidad de cómo las masas pueden ser manipuladas, cómo los sectores populares, cómo los sectores medios, cómo los sectores obreros pueden ser manipulados por estos líderes autoritarios que ofrecen soluciones aparentes a través del racismo, de la xenofobia y de esta glorificación del Estado policial. En Ecuador, este proceso cognitivo es evidente en la forma en que en ciertos sectores de la población han sido seducidos por discursos autoritarios que prometen esta seguridad mediante la militarización de la sociedad sin cuestionar las verdaderas raíces estructurales de la violencia y del crimen organizado que hoy está azotando nuestro país. Pero también creo que es importante cómo el neofascismo en su versión ecuatoriana no solo se materializa en la figura de un gobierno que actúa, entre comillas, con mano dura, sino a una población que, como diría Adorno, ha perdido la capacidad crítica para cuestionar la opresión que sufre y que en lugar de demandar transformaciones profundas, clama hoy más por represión. Creo que este marco teórico puede un poco entender cómo es la lucha contra el neofascismo en Ecuador, pero también a nivel global, para pasar no solo por la resistencia activa frente a las políticas autoritarias, sino también como un profundo trabajo de concientización y educación política que es fundamental promover en los sectores populares, en las organizaciones sociales, en las organizaciones barriales. De esta manera poder combatir las manifestaciones visibles del fascismo, sino también estas condiciones cognitivas, ¿no?, que de alguna manera lo alimentan. Creo que también es un poco importante entender cómo este fascismo en América Latina y el imperialismo estadounidense han estado en el corazón de la imposición de los regímenes fascistas. Ya la historia nos ha hablado, ¿no? Desde el papel de la dictadura de Pinochet hasta los regímenes militares en Brasil, en Argentina, en Ecuador, pero también cómo en tiempos más recientes la injerencia norteamericana se expresa en el respaldo de estos gobiernos de extrema derecha, como lo fue en el de Bolsonaro en Brasil, como lo es hoy con el gobierno de Noboa en el Ecuador, y se trata de generar y crear estas operaciones de desestabilización contra los gobiernos progresistas. Creo también es importante entender de que el fascismo hoy, en su forma contemporánea, en estas primeras 2 décadas del siglo XXI, opera bajo otras coordenadas, ¿no?, con el objetivo de desmantelar las estructuras democráticas formales y reprimir la lucha de clases. Y así, tanto el fascismo como el imperialismo destruyen las formas más básicas de soberanía política, de soberanía económica, impone una democracia, entre comillas, una democracia burguesa, que permite la explotación de los recursos naturales y la mano de obra más barata en beneficio de las potencias imperialistas. Creo que ahí me parece importante, hay un ensayo que nos habla el historiador Luis Brito García, que lo cito, ¿no? Él dice históricamente, los movimientos fascistas o protofascistas han adoptado una ideología elitista, racista y xenófoba,
la propia clase, raza, nación, religión o cultura han sido elegidas por Dios, la selección natural o la competencia económica para dominar, explotar y exterminar a las restantes, y como la misma ciencia que permitió el desarrollo industrial avanzado proporciona ahora los medios para fabricar élites objetivamente superiores. Esto un poco me parece interesante para ir concluyendo cómo este fascismo contemporáneo se va desplazando, ¿no? Dentro, en el entorno latinoamericano, dentro del contexto de lo político, ¿no? En el centrado del culto por el Estado, hacia un populismo autoritario que utiliza la democracia para socavarla desde adentro y cómo este fascismo ya no necesita los tanques en las calles o los golpes militares, sino que se vale del lenguaje democrático para llegar al poder utilizando medios como las redes sociales para movilizar a sectores populares alienados y cómo los enemigos de este neofascismo que se va construyendo no son necesariamente determinados elementos de la política, sino hoy son los inmigrantes, las minorías y aquellos sectores que tratan de luchar en contra de estas políticas. ¿Cómo va a ir, cómo este neofascismo va construyendo estos nuevos enemigos? Creo que para ir concluyendo, este neofascismo en América Latina puede entenderse como una respuesta de las élites ante la crisis del capitalismo y la creciente organización de las clases trabajadoras, y el papel del imperialismo en las intervenciones y el respaldo de las potencias, especialmente Estados Unidos, que han facilitado el ascenso de regímenes autoritarios. Creo que a partir de estos elementos es importante generar un proceso de lucha de las fuerzas de izquierda y los sectores populares frente a la amenaza del fascismo y el imperialismo. Creo que la resistencia debe asumir un carácter claramente antiimperialista, pero también creo que es importante retomar algunas de las enseñanzas que plantea Antonio Gramsci sobre la importancia de la hegemonía cultural, entendiendo que la batalla contra el fascismo no es solo militar o política, sino también es una batalla de carácter ideológico. Y creo que ahí las izquierdas latinoamericanas deben construir una hegemonía cultural que posibilite y que movilice a los sectores populares en torno a un proyecto emancipador. Creemos que a partir de estos elementos hay tres factores que serían importantes para que desarrollen esta lucha, ¿no? Una organización del poder popular y de la clase obrera que logre fortalecer la organización desde las bases, la constitución de un frente amplio antifascista que posibilite la unificación de las diversas fuerzas de izquierda desde las características nacionales de cada uno de nuestros países, que sea a través de un frente común capaz de concretar y de enfrentar esta ofensiva fascista, pero además también creo que es fundamental el papel del internacionalismo, de cómo logramos reforzar esta solidaridad entre los movimientos de izquierda en América Latina, que nos permita articular las luchas como comunes contra el imperialismo y sus aliados. Para concluir, creo que es fundamental entender de que esta crisis no solamente ha generado miseria y desigualdad, sino que también viene impulsando a los sectores más reaccionarios de las burguesías nacionales para buscar salidas violentas y autoritarias. Creo que el papel de la construcción del poder popular y del papel de las fuerzas de izquierda y de los sectores progresistas es fundamental, como un elemento que nos va a permitir reforzar la lucha antifascista y también reforzar la lucha antiimperialista con un proyecto claro de emancipación que nos permita llegar a ese estado de soberanía popular, principalmente ir construyendo los elementos fundamentales para la construcción del socialismo en Latinoamérica, pero también una lucha concreta frente a la política neofascista que está tratando de arremeter y de violentar y de inmovilizar a los grandes sectores populares en América Latina, donde de alguna u otra manera no solamente hay un destrozo de carácter económico y político, sino también en cuanto a nuestras identidades y nuestra cultura. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, camarada. Agradecemos al camarada Miguel Cantos por su intervención, que recalca la unión del fascismo y el imperialismo. Nosotros como comunistas es necesario visibilizar, concientizar y luchar contra estas fuerzas autoritarias que pretenden seguir gobernándonos. Recordando a nuestro querido Ernesto Che Guevara, no se puede confiar en el imperialismo ni tantito así, nada.